Pues lógicamente todo el concepto de la historia clínica completa de lo que es el paciente, pero cuando ya es específico para lentes de contacto, entonces tenemos que ver cómo está la córnea, tenemos que ver cuál es el estado del limbo esclerocorneal, tenemos que ver la parte anterior de la esclerótica, también cómo es el comportamiento, cómo está la conjuntiva de ese paciente o de ese ojo específico y cómo funciona el aparato lagrimal de ese paciente. Entonces, con esas 6 variantes, o sea, tenemos que tenerlas muy bien detalladas para armar la historia específica del lente de contacto. Ya antes de llegar a eso, lógicamente tenemos pues toda la sintomatología del paciente, o sea, tenemos ya toda una historia completa optométrica del paciente. Cuando ya pasa o decidimos adaptarle el lente de contacto, entonces nos vamos a fijar en estos aspectos importantes. Vamos a empezar por la córnea. Entonces, ¿qué es la córnea? Los 2 puntos más importantes que debe reunir esta membrana en la adaptación de lentes de contacto son la transparencia que tenga esa estructura y la lisura de su superficie. Entonces, siempre que adaptemos un lente de contacto, tenemos que fijarnos en qué primordialmente, en conservar la transparencia de la córnea. ¿Cómo se pierde la transparencia de la córnea? Cuando se altera la estructura de la misma. Entonces, si se altera la estructura, puede dejar de ser transparente. Si se altera el grado de humedad que tiene esa córnea, puede dejar de ser transparente. Entonces, una mala adaptación o adaptar un lente de contacto no adecuado para esa córnea puede atentar contra la transparencia de la misma. Entonces, siempre tenemos que tener pendiente esa transparencia porque es la primera unidad que encuentra o la primera membrana que encuentra la luz para poder ingresar al ojo. Entonces, si la primera unidad representa un obstáculo, esa luz no va a poderse refractar y no va a poder formar una imagen de ese objeto reflejado en la retina. Y lo segundo que tenemos que tener en cuenta es la lisura de su superficie. O sea, la superficie tiene que ser, de la córnea tiene que ser completamente continua. ¿Por qué? Porque al no ser continua, como cuando veíamos en la formación de cristales, que cuando los cristales están completamente ordenados, entonces hay transparencia. Cuando los cristales no están completamente ordenados, no hay transparencia. Entonces, esa lisura de la superficie hace que todas las células corneales estén completamente alineadas. Al estar alineadas, entonces sí hay buen paso de la luz. Entonces, todo lente, toda adaptación de lentes de contacto nos debe llevar a conservar eso, conservar la transparencia de la córnea y la lisura de su superficie. Eso lo logramos con una buena adaptación del lente de contacto. No alteramos ninguno de esos aspectos, entonces el paciente siempre va a quedar viendo muy bien. Ahora, la capa más importante que tenemos que tener en cuenta en la adaptación de lentes de contacto es la capa más anterior de la córnea, que es el epitelio corneal. Tenemos la gran ventaja que el epitelio corneal, si se llega a causar algún daño en él, en 3-4 horas se regenera completamente. Entonces, tenemos esa flexibilidad, o sea, que podemos dañar el epitelio, lógicamente, nunca lo hacemos adrede. O sea, nunca es que a este paciente le voy a dañar su epitelio para que en 3 horas se le regenere. No, pero tenemos esa flexibilidad que nos permite darnos cuenta que se está dañando el epitelio, retiramos el lente que está injuriando ese epitelio y en 3-4 horas vuelve a regenerarse completamente. Entonces, esa es la capa más importante. Entonces, recordemos, la finalidad que debemos tener en mente es conservar la transparencia de la córnea y conservar su lisura. Para eso, pues tenemos que mantener intacto el epitelio corneal. Doctor, ¿puede poner la anterior? ¿Puedo poner la anterior? ¿Puedo? Gracias. Sí, puedo ponerla.
Las primeras son 5 más. No, mentira. 5 más. No. Entonces, ¿cuáles son las capas de la córnea? Ya, como ya recordamos esta mañana, entonces la córnea está formada por 5 capas. ¿Qué es la lisura? Dice. ¿Qué? ¿A qué refiere cuando es lisura? La lisura, que las células, para que sean transparentes, o sea, tienen que estar completamente alineadas. ¿Sí? No pueden estar quebradas una célula con la otra. No, Entonces, que sea completamente lisa. no sea Para que no irregular. se produzca difracción, sino que se produzca una reflexión completa. Entonces, eso es la lisura. Cualquier injuria en la córnea, digamos una úlcera, nos rompe esa lisura. Entonces ya la luz no va a llegar de manera adecuada. No, está bien, excelente. Si lo hubiéramos dejado para el final, se lo hubiera olvidado. Yo se lo hubiera preguntado en el examen. Ok. Entonces acordemos que tenemos 5 capas. La primera capa es el epitelio, que, perdón, a su vez, el epitelio está conformado por 3 capas. Una superficial, una intermedia y una basal. Si acordemos que el epitelio, lo que es la córnea, sirve de protección también. Y el epitelio siempre está estratificado. O sea, diferentes estratos de células, donde las células van subiendo de estrato hasta que al final las más superficiales van siendo evacuadas del cuerpo. Tenemos una segunda membrana, que es la membrana de Bowman, que es la que nos va a dividir el epitelio de lo que es el estroma o la parte líquida, la parte que almacena el líquido en la córnea. Tenemos después el estroma propiamente dicho, que tiene la mayor cantidad de contenido de la córnea. Sí, que es el estroma propiamente dicho, que es donde se almacenan todos los nutrientes de la córnea. Entonces, cuando hablamos de que tenemos un edema corneal, básicamente lo que tenemos es un ensanchamiento del estroma corneal. ¿Por qué se ensancha el estroma? ¿Por qué se produce ese edema corneal? La mayor causa es porque hay un mal abastecimiento de oxígeno. Al haber un mal abastecimiento de oxígeno, ¿qué es lo que hace la córnea? La córnea dice, no, vamos a retener más líquido, porque en ese líquido, en ese contenido acuoso que tenemos, vamos a tener el suministro de oxígeno que necesitamos. Entonces, al retener más líquido, entra más líquido a la córnea. Al entrar más líquido a la córnea se inflama, porque no sale ese líquido con la misma facilidad con la que entra, sino que lo mantiene almacenado para ir sacando el oxígeno necesario. Tenemos también que el estroma es dividido de lo que es el endotelio por la membrana de Descemet, que tiene la función de evitar que entren los líquidos del exterior al interior y que salgan los líquidos del interior hacia el exterior de la córnea. Y por último, el endotelio, que es el que está en contacto con el humor acuoso de la cámara anterior. Entonces, de ahí, ese humor acuoso, por el intercambio gaseoso que hay entre el humor acuoso y la córnea, también nos ayuda para que la córnea se hidrate. Básicamente, la hidratación de la córnea viene cuando tenemos el ojo abierto, entonces ve el oxígeno que está en el medio ambiente. Entonces, con la córnea abierta se absorbe ese oxígeno. Por la noche, cuando tenemos los párpados cerrados, ya disminuye totalmente la cantidad de oxígeno del medio ambiente. Entonces, se nutre a través de ¿qué? A través de la conjuntiva palpebral. Pero ya es mucho más difícil esa nutrición de oxígeno. Entonces, saca el oxígeno también del humor acuoso que entra a través del endotelio, para que la córnea se mantenga completamente oxigenada y no tenga alteraciones. La córnea la podemos dividir en 3 grandes zonas. Tenemos una zona central, que es donde se produce exactamente la refracción de la luz para que pase a través de la pupila, pasa a través de la pupila esa luz
y va a formar su imagen en la retina. Entonces, esa zona central es la más importante, prácticamente es esférica y su diámetro está entre los 4 y 6 milímetros. Después tenemos una zona intermedia que forma un anillo sobre la región central, tiene una anchura de 2 a 3 milímetros aproximadamente y su radio de curvatura es unas décimas más grande que en el centro, o sea que la córnea es más curva en el centro, o sea un radio más pequeño, mayor curvatura, a radio más grande, menor curvatura, y se va aplanando hacia la periferia. Entonces esa zona intermedia, y por último tenemos una zona periférica, la zona marginal, de una anchura aproximada de 2 milímetros, y en esta zona el radio de curvatura sigue aumentando de una manera progresiva. O sea, la córnea se sigue aplanando hacia la periferia. Es muy curva en el centro y mucho más plana hacia la periferia. Eso es lo que da la característica de la córnea, de una córnea que es una córnea prolata, o sea, más curva en el centro y más plana en la periferia, que mediante cirugía la llegan a convertir en una córnea oblata, o sea, más plana en el centro y más curva en la periferia. Muy bien. Aquí podemos observar lo que son las zonas de la córnea. Bueno, los límites de la córnea, el límite exterior es el limbo esclerocorneal, es donde se une la córnea con la esclera, o la esclera deja de ser esclera y adquiere su transparencia, o la córnea pierde su transparencia en ese punto. Esa unión, entre la esclera y la córnea es lo que denominamos el limbo esclerocorneal. Tenemos la zona central que se corresponde con la pupila, la zona intermedia y una zona periférica. Muy importante a tener en cuenta es que en la mayoría de los casos vamos a encontrar lo que se denomina un astigmatismo corneal. Entonces, ¿qué quiere decir ese astigmatismo corneal? Este es diferente del astigmatismo que tiene la persona o del astigmatismo total, porque este es solo el astigmatismo que tiene la córnea y básicamente el astigmatismo que tiene la cara anterior de la córnea, que es el que medimos con el queratómetro. No medimos la cara posterior de la córnea, donde también puede tener astigmatismo, y tenemos astigmatismo lenticular en la cara anterior del cristalino, podemos tener astigmatismo en la cara posterior del cristalino, inclusive podemos tener astigmatismo retinal a nivel de retina. Entonces, la suma de todos estos astigmatismos es lo que nos va a dar el astigmatismo total que tiene el paciente, o el astigmatismo que corregimos mediante anteojos o mediante cualquier tipo de lente. Pero en el lente de contacto tenemos en cuenta más que todo es ese astigmatismo corneal para ver el tipo de adaptación. Lógicamente, la adaptación va llevada ¿a qué? A corregir el astigmatismo total del paciente. Pero nos basamos en el astigmatismo que tiene, el astigmatismo corneal que tiene ese paciente, básicamente en la cara anterior de la córnea. Entonces, la potencia dióptrica en el astigmatismo varía de una manera continua en los diferentes meridianos del ojo, por lo que puede ser expresado por la diferencia de refracción entre dos meridianos. Siempre vamos a tomar como referencia solo dos meridianos, pero podemos tomar 360, o sea, en meridianos en 360 grados. Entonces podemos tomar los 360 meridianos, y entre cada meridiano podemos los submeridianos, o sea, pero para estudio exacto solo tomamos en cuenta dos meridianos. Un meridiano X, que es el meridiano más plano, y a 90 grados de ese meridiano más plano debe estar ubicado el meridiano más curvo, formando un eje de 90 grados entre ellos, o sea, siendo perpendiculares entre ellos. Siempre vamos a tomar como meridianos principales los meridianos que son perpendiculares entre sí.
teniendo en cuenta que trabajamos con el meridiano más plano de toda la córnea y el meridiano más curvo de toda la córnea. Y ahí se va a basar nuestro análisis de todo lo que conforma el astigmatismo corneal. Muy bien. En los sujetos normales, los párpados ejercen una presión, lo que trae consigo que el meridiano vertical sea más curvo. Entonces, si tenemos una esfera tenemos aquí, tenemos una esfera. Pero resulta que a esta esfera le ponemos una presión aquí y le ponemos otra presión acá. Sí, que son los párpados. ¿Qué sucede? Que al tener presión sobre los párpados, ¿qué pasa? Que esto se hace un poquito más curvo. Pues aquí exagerando en el dibujo, pero se hace un poquito más curvo. Entonces, por eso tiende a que el meridiano vertical sea más curvo que el meridiano horizontal. Por eso las córneas generalmente las encontramos con un astigmatismo con la regla, porque el meridiano horizontal es más plano que el meridiano vertical, en parte por acción de los párpados, por la presión que ejercen los párpados sobre esa córnea. Ahora, existen otro tipo de presiones que nos pueden cambiar ese tipo de astigmatismo. Digamos, un terigión, si tenemos un terigión, ya el terigión va a hacer presión aquí en este lado sobre la conjuntiva. Entonces nos va a aplanar mucho más, ¿sí?, el meridiano horizontal. No nos lo hace más curvo, sino que lo jala en un lado. Entonces, por eso, cuando hay terigión, muchas veces encontramos que está asociado a diferentes tipos de astigmatismo. Que cuando se opera el terigión, se quita esa presión que hace sobre la córnea y desaparece el astigmatismo. O postcirugía, cuando están los puntos, cuando se hace, digamos, un trasplante de córnea. Entonces, los puntos pueden hacer determinada tracción y crear un astigmatismo, que al quitar los puntos disminuye ese grado de astigmatismo o hacer los puntos reabsorbidos por el mismo ojo. Muy bien. Entonces, ¿está claro por qué es que se produce un astigmatismo con la regla? ¿Por efecto de los párpados? Por la presión que hacen. Por la presión que hacen. Entonces, ¿qué pasa? Embomban el meridiano vertical. Entonces queda más plano el meridiano horizontal. Al ser el meridiano horizontal más plano que el vertical, entonces vamos a tener un astigmatismo con la regla. ¿Por qué con la regla? Porque es lo usual que se presente en la mayoría de las personas. Entonces nos ayuda esa acción de los párpados. Muy bien. En los miopes y en los viejos, la presencia de astigmatismo contra se aumenta por la disminución de la tonalidad palpebral. ¿Qué sucede? El ojo miope es un ojo más grande, ¿sí? Al ser el ojo más grande, el párpado no alcanza a hacer esa presión sobre la córnea. Entonces, generalmente en los miopes no vamos a encontrar ese astigmatismo corneal tan con la regla. Podemos encontrarlo más hacia contra la regla, porque ya no está ese efecto de la presión en los párpados, al ser el ojo muy grande. Entonces, hay menos efecto de esa presión. Entonces, por eso vamos a encontrar la presencia de astigmatismos contra o con de menor grado en los pacientes miopes por la disminución de la tonalidad palpebral y por la pérdida, a medida que pasa la edad, se pierde la tonicidad del párpado también. Los párpados se hacen mucho más flácidos. Entonces, por eso, en las personas, en el adulto mayor, vamos a encontrar que empiezan a aparecer astigmatismos contra la regla, porque disminuye el astigmatismo corneal con la regla, porque el párpado ya no hace presión. Entonces, pierde ese astigmatismo con la regla y empiezan a aparecer astigmatismos contra la regla. Son esos pacientes que durante toda la vida, digamos, han sido miopes o han sido hipermétropes, ¿sí? Y después de los 60 o 70 años empezamos a observar que aparece con un astigmatismo de 0,50 por 90, 0,75 por 90. Es debido a eso, a que se pierde esa presión
de los párpados y se pierde ese astigmatismo con la regla que tiene la córnea. ¿Está claro lo que sucede? ¿Sí está claro? Allá atrás, Andrea. Sí. ¿Sí o no? ¿Ah? Aprovechen porque cuando yo pregunte no es de sí o no, o sea, ahí sí tienen que tenerlo claro. La última vez, la última vez. Resumen. Ok. Viene la... Todo haciendo. No, pensé que había alguien tenía una pelotita por ahí. Ah, vean la manzana. No, guayaba. Guayaba. Bueno, pero me sirve la guayaba. Me sirve la guayaba. Justo lo que estaba esperando. Justo lo que necesitaba para sobremesa. Hagamos de cuenta que esta es la córnea. Entonces, ¿qué sucede? Aquí está la córnea. Qué rápido. Sí. Y la córnea, pues los párpados, este es el ojo. Entonces, los párpados están aquí. Sí, están acá. El párpado, o sea, generalmente el párpado descansa sobre el borde superior de la córnea, o inclusive se mete 1 milímetro más del borde superior de la córnea. Entonces el párpado hace presión hacia atrás por la tonicidad del párpado. ¿Qué pasa? Que al hacer presión aquí, esto se me va a embombar. Sí, se me embomba, pero se me embomba el meridiano vertical. Entonces, al hacerse el meridiano vertical más curvo, el meridiano horizontal, que no tiene esa presión, entonces se hace más plano. Entonces, por eso vamos a encontrar un astigmatismo con la regla. Sí, con la regla. Ahora, ¿qué sucede cuando esto es muy grande? ¿Sí? Al ser muy grande, entonces, ¿qué pasa? Que ya el párpado no cae sobre la córnea, sino que solo llega hasta acá. ¿Sí? Antes estaba aquí el párpado. Al tener un ojo muy grande o tener un ojo muy protruido, entonces el párpado viene aquí. Entonces ya la presión la hace sobre la esclerótica, no la hace sobre la córnea. Entonces, al no hacerla sobre la córnea, no nos crea en la córnea un astigmatismo con la regla, sino que se hace el astigmatismo más hacia contra o menos con la regla. ¿Sí? Entonces, por eso la tendencia del paciente miope es a tener un astigmatismo corneal, más contra la regla o menos con la regla. Ahora, si yo le quito la fuerza, si esto está aquí, ¿sí? Pero yo le quito la fuerza a este párpado, ¿qué sucede? Que ya no hace presión, entonces ya no hay protrusión de este meridiano. ¿Qué es lo que pasa cuando pasamos de determinada edad? Los párpados se empiezan a poner flácidos. Al ponerse flácidos, pues pierden su tonicidad, o sea, pierden la fuerza que hacen aquí para que esto se mueva. Entonces se nos genera un astigmatismo contra la regla. ¿Sí quedó más claro? ¿Sí? Sí. Muy bien, entonces me gané la guayaba. Así no primero yo de El otro ejemplo lo vamos a hacer con un sándwich de jamón. Ahora, en los trastornos de tensión intraocular, el astigmatismo contra también domina debido al aplanamiento del meridiano vertical. Igual, al aumentar la presión, o sea, el paciente con glaucoma tiende a tener un astigmatismo contra o a que su astigmatismo con sea más bajo. Por lo mismo, por la presión. Ahora, la degeneración de los músculos oculomotores puede provocar disminución de la resistencia esclerótica vecina a su inserción, por lo que puede aparecer un astigmatismo. O sea, acuérdense que los 6 músculos extraoculares están funcionando permanentemente. ¿Para qué? Para mantener el ojo derecho y al frente. ¿Sí? Cuando se relaja completamente, el ojo se va hacia arriba y hacia afuera. Pero el mantener esa presión también nos puede ocasionar un astigmatismo. ¿Sí? Y nos puede alterar la función de la córnea. Entonces se puede producir un astigmatismo. Ahí no sabemos si va a ser con o contra la regla, porque dependiendo de los músculos, cómo esté la inserción de esos músculos. Pero sí que produce un astigmatismo. Por eso, cuando hay personas que les da parálisis facial, afecta los músculos. Afecta a los músculos y puede quedar
sea, puede crear un astigmatismo, puede crear cambios en la refracción. Por eso hay que corregir primero toda la parte feliz para después salir, después corregir la parte refractiva. Tomado de arriba. Muy bien. Entonces, ¿quedó claro cómo es que se produce ese astigmatismo corneal? Y también, pues, el astigmatismo de nacimiento. O sea, generalmente nacemos con un astigmatismo con la regla. Por eso se llama con la regla, porque la gran mayoría de las personas lo tienen. Entonces, la regla es que todos lo tengamos, que se puede ver alterado por estas situaciones. Ahora, el señor Hubble, acuérdense qué inventó el señor Hubble, qué descubrió. El queratómetro. El queratómetro, correcto. El queratómetro lo descubrió el señor Hubble para estudiar el astigmatismo corneal. Sí. Entonces, él también, después de hacer todos los estudios sobre las córneas, entonces determinó 3 leyes muy importantes. La primera ley nos dice que el astigmatismo corneal, en sentido con, o sea, un astigmatismo corneal a 0 grados y con valores inferiores a 2 dioptrías, el astigmatismo total va a ser igual al corneal disminuido en 0.5 o 0.75 dioptrías. Vamos a pasarlo a números. Entonces, nos dice el señor Hubble que un astigmatismo corneal con, supongamos, una córnea promedio que es 42.50 sobre 44. Si nos dice que es un astigmatismo corneal es con, entonces el eje tiene que ser 0, 180 o 20 grados y 160, entre 20 y 160 grados. O sea, un astigmatismo orientado horizontalmente. Entonces nos dice que el astigmatismo total, el total de astigmatismo que va a tener este paciente, ya al tener en cuenta el corneal más el lenticular más el retinal, si es que llega a haber un astigmatismo retinal, el astigmatismo total va a ser igual al astigmatismo corneal. El astigmatismo corneal en este caso es de 1.50. Sí, de 1.50 porque es la diferencia entre los dos meridianos. 42.50 más 1.50 generalmente nos da 44. Entonces el astigmatismo es de 1.50. Entonces si nosotros tenemos ese astigmatismo de 1.50 corneal en un paciente que es con la regla, lo que vamos a obtener al final, el astigmatismo total va a ser menos 1.50 disminuido, o sea, sería menos más 0.50 o más 0.75. ¿Por qué? Porque él atribuye que el astigmatismo lenticular es de 0.50 o de 0.75 contra la regla. ¿Sí? Entonces, el astigmatismo total va a ser menor que el astigmatismo corneal. Sí. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. ¿No? Le está restando. Por eso. Este es más y este es menos. Se le va a quitar por el 42.50 sería entonces el 42.50 sobre 44 No, es la teratometría del paciente. O sea, es una córnea que tiene en su meridiano más plano 42.50 de curvatura, en su meridiano más curvo No, 44. es lo que dice es que anda en este rango. O sea, es una córnea que tiene un astigmatismo de 1.50.
Es el astigmatismo que Menos 1,50. de unos 50. El menos. Le pongo el menos porque nosotros siempre trabajamos con el signo negativo. Sí, ¿Sí? Sí, siempre agarramos el más plano. Porque siempre agarramos el más plano, entonces siempre el cilindro nos va a dar negativo. Entonces, menos 1,50 de astigmatismo. O también podemos decir que tiene astigmatismo de 1,50. ¿Sí? Pero entonces es mejor que le pongamos el menos, Sí, para no que nos complicar. va a servir para no confundirnos. Entonces, menos 1,50. Pero nos dice el doctor Howell que el astigmatismo total, solo tenemos, Este es el corneal. este es el corneal, solo Faltamos ahí, tenemos el con el del astigmatismo cristalino. corneal. ¿Sí? Y queremos intuir cuál va a ser el astigmatismo que probablemente vamos a encontrar. Entonces nos dice que tomamos el astigmatismo corneal, como es menor de 2 dioptrías, es menos 1,50. Entonces el astigmatismo total va a ser ese astigmatismo corneal disminuido, o sea, disminuido en 0,50 o 0,75, dependiendo Ajá, del ya. individuo. Ese sería el del Que equivaldría al astigmatismo lenticular. Podríamos decir. Pero espera, esto es lo que me confunde. Porque dice, con mayor o inferior a 2 dioptrías, el astigmatismo total es igual a Esta es la explicación, esta es la explicación sobre el paciente de la primera ley de Howell. Aquí es donde yo me ajá, dijimos que era menos 50 y se va a disminuir a punto Se 50. va a disminuir en punto 50 o punto Ajá, 75. pero ¿por qué más? Entonces el astigmatismo total va a ser de menos 0,75 o menos 0,50. Sí, porque es menos. Por eso le coloqué aquí el signo más. Ajá. Este signo más significa que vamos a disminuir. ¿Sí? Porque tenemos signos negativos. Por eso Al es que ver eso. más, vamos a disminuir el astigmatismo. No. O sea, la córnea tiene, Ajá. un Ah, astigmatismo. para que no sumemos como menos, sino que. Correcto. Espérate, que ahí es donde yo me confundo los signos. Es que aquí Menos por entonces más. sería Ajá. más por menos, Menos. nos da menos. Pero aquí este menos no significa eso. O sea, esto es para poner disminuir. O sea, al punto 50 le vamos a restar 0,50. Es que no le vamos a restar. Porque no es restar, le vamos a disminuir. Tiene que Sí, porque es que El término que está utilizando si no es usted restar. habla de restar, yo tendría que poner menos 1,50 menos 0,75. Pero me Entonces sale la suma. Eso me daría menos 2,25. Ajá. Sí, por eso no podemos hablar de restar matemáticamente. El término que estamos usando es disminuir, Sí. o sea, le vamos a quitar. O una suma algebraica. Ajá. O sea, Ajá, exacto. Es que. sí, entonces es mejor aumentar o disminuir. Entonces yo sé que si tengo menos 1,50 y quiero disminuir, tengo que acercarlo más a 0. Cabal. Si quiero aumentarlo, tengo que irme más allá de menos 1,50. O sea, de menos 1,50, Espera, pero ¿por qué punto 75? O sea. porque el doctor Howell encontró Sí. en sus estudios. Pero, ahí espérame. Si disminuimos al menos 1,50 más 50, o sea, no es 1, pues. Menos 1. No es 1. Menos 1, sí, perdón, aquí Ah. es 0,75 o menos 1. Ah, ahora sí. Por eso no le puedo. Sí. Realmente la suma me Si salía. es más 0,50, La suma entonces nos da menos 1. Ahora sí. O Menos si es 0,75. 0,75 o menos 0,75. Yo como no miro. Esta sería la respuesta final, según la primera ley de Howell. Ahora, podemos tomar o el menos 0,50 o el menos 0,75. Sí, cualquiera de los dos estaría bien. Cualquiera de los dos está bien. Para efectos de seguirla. trabajo aquí, de todo eso, tomemos 0,75. Ok, ese astigmatismo es el total del ojo. El total Del del ojo, ojo, ajá. correcto. Tiene- Partiendo del astigmatismo corneal, que es de 1,50, el total del ojo va a ser de menos 0,75.
Si el astigmatismo es con la regla, el astigmatismo corneal, si es con la regla. Entonces, ¿Qué es lo, cumple qué es lo la que primera ajá, ley de Howard, qué es lo que normalmente siempre? que es con la regla, por eso es lo que usualmente vamos a encontrar astigmatismos con la regla. Pero sabía porque el cristalino Eso es porque ese astigmatismo corresponde al astigmatismo del cristal. Nosotros en el ejemplo de antes lo tomábamos como que estaba entre 1.50 o 1.75. Sí, Pero, perfecto, o sea, pero aquí ya lo estoy tomando como que aquí ya Howard, según la ley de Howard, nos dice que es 0,50 o 0,75. Ya con la práctica y la experiencia vemos que hasta 2 dioptrías por tener sí, yo he escuchado que más de 0.75. correcto. Pero básicamente es exactamente lo mismo, o sea, solo que cambia el valor es un poquito más alto del valor del cristalino. Pero según Howard, dejemos en un término medio de 0,75 el valor del astigmatismo lenticular. ¿Sí está claro? Sí. Sí, Andrea. Sí. Te repito, si alguien no lo tiene claro, buscamos otra manera de explicarlo, porque es importantísimo que lo tengan claro. Podemos. Porque vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, porque es importantísimo saber dónde está el astigmatismo del paciente. ¿Sí? Si tenemos, digamos, tenemos un paciente con una graduación, digamos, la RX del paciente es más 0,75 por 0 grados. Esta es la graduación del paciente. Esa es la graduación que tiene el paciente. Ese es lo 2. Pero ese es nuevo entonces, Sí, otro ejemplo, este es otro ejemplo. Este es otro. Aquí solo tenemos la keratometría. Aquí tenemos la graduación del paciente. ¿Sí? Y tenemos una keratometría que nos dice que sea, dejemos el mismo paciente con una keratometría 4250 sobre 44 por 0 grados. Entonces nos dice cuál va a ser el astigmatismo lenticular según la ley de Howard. Sí, según la ley de Howard, ¿cuál es el astigmatismo lenticular que tiene ese paciente? No. Según la ley de Howard, tomemos que la ley de Howard, quitémosle a la ley de Howard el 0,50. Nos dejamos en punto 75. Dejémoslo todo en punto 75. ¿Sí? Solo para el punto de En punto 75, dejémoslo ahí para no enredarnos. Le quedaría en menos punto 25. Ok, entonces, ¿cuál sería el astigmatismo lenticular de este paciente? O sea, el lenticular sería punto 75. 0,75. Ajá. Ok. Sería ¿Alguien dice otra cosa? Ese es el lenticular. El lenticular. Dicen que, uno dice que más No. No. más 0,75. Ahí sí. porque según la ley de Howard Sí, no sé, no lo he analizado. Estoy oyendo las respuestas de ustedes. No les puedo decir ahorita si está bien o está mal. Mi intuición dice que está bien, pero tengo que verlo ahorita. Ok, entonces, ¿qué nos dice Howard? Sí, nos dice que si el astigmatismo corneal con valores inferiores a 2 dioptrías, tenemos un astigmatismo corneal con, o sea, un astigmatismo de menos 1,50 por 0 grados. Entonces, un astigmatismo con, ¿correcto? Sí. Entonces, nos dice Howard que un astigmatismo con, y si el paciente tiene un astigmatismo total de 0,75 por 0 grados, ¿qué quiere decir? Que el astigmatismo lenticular le está compensando 0,75, o sea, lo disminuye en 0,75, por eso el astigmatismo total es de 0,75. Entonces, la respuesta de 0,75 está correcta.
¿sí? Según la ley de Howard. Y eso es lo que vamos a encontrar. Entonces yo sé que si corrijo completamente este astigmatismo corneal con un lente de contacto, probablemente el paciente va a terminar con un astigmatismo residual de 0,75. Porque yo corrijo con el lente de contacto, corrijo el corneal, porque formo una lágrima que me corrige ese astigmatismo, pero no puedo corregir el lenticular. Entonces al lenticular tengo que adaptarle un equivalente esférico a la graduación que le voy a poner al lente. Ahora mejor. Pero no, eso no le paren bolas. Ah, ok. O sea, ahorita no le no, paren bolas a eso, le van a parar bolas después. Lo importante es ahorita Medio le entendí, pero... entender por qué la importancia de entender si el astigmatismo es lenticular o si el astigmatismo es corneal. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que el astigmatismo corneal es de 1,50 y el astigmatismo total del paciente es de 0,75. Pero entonces, ¿de dónde le salió ese más 0,75? Lo que no sé. No, es, El lenticular es contrario al corneal. Entonces, lo contrario de menos es más. ¿Sí? Entonces, como ayer decía que era menos, entonces por eso va a ser más. Exactamente, la respuesta sería que, o podemos poner aquí, que es un menos 0,75 por 90 grados. El astigmatismo lenticular. Sí, entonces se va a compensar y nos va a terminar un astigmatismo de 0,75 por 0 grados. Pero entonces lo dejamos con el más 0,75 y nos olvidamos de esto. sí, porque ya Y me nos queda estaba. más fácil. Sí, ya me estaba. Exacto, para no enredarnos. Sí. Pero siempre y cuando sea menor a 2. Perdón. Siempre y cuando, correcto, los valores sean inferiores a 2 dioptrías, nos dice la primera Del ley. corneal. Entonces, lo importante es la primera ley. ¿Quedó clara? Vamos a hacer otro ejemplo. Perdón. Es que ahí menciona el astigmatismo lenticular. ¿Cuál es la diferencia entre el corneal y el lenticular? Dijo que estos son La diferencia entre el corneal y el lenticular es que el corneal es el astigmatismo que se produce en la córnea y el lenticular es el astigmatismo que se produce en el cristalino. Que en condiciones normales el astigmatismo corneal es con la regla y el astigmatismo lenticular es contra la regla. Por eso sale la primera ley de Howard, que si el astigmatismo corneal es mayor o, perdón, inferior o igual a 2 dioptrías, vamos a obtener un astigmatismo total que sea menor que el astigmatismo corneal. Sí, en 0,75, 0,50, 0,75. Pero generalmente asume que va a ser menor. Sí, que va a ser menor. O con esta keratometría, digamos, de pronto podemos encontrar un esférico. Que el paciente sea, en total el paciente sea un esférico. Sí, ya en la práctica. ¿Por qué? Porque su astigmatismo lenticular es de 1,5. Entonces, al tener un astigmatismo lenticular de 1,5 y un corneal de 1,5, el astigmatismo total queda en 0, porque se compensa. O, para explicarlo de otra manera, el astigmatismo corneal es negativo y el astigmatismo lenticular es positivo. Se anula. El astigmatismo corneal Es negativo y el astigmatismo lenticular es positivo, pero cuando el astigmatismo corneal es por 0 grados y el astigmatismo lenticular es por 90 grados. Porque si el astigmatismo lenticular también es por 0 grados, ya no sería positivo, sino que va a aumentar el astigmatismo corneal. Sí, porque los dos están en el mismo eje. Lo importante para que sea uno negativo y el otro positivo es que estén en ejes diferentes, en ejes perpendiculares. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a ver que están en diferentes? Por la mema de la Por cornea. toda la historia clínica. O sea, por toda la historia clínica. Ahorita vamos a hacer varios ejemplos. Pero por la historia clínica, esto me da ese análisis. O sea, me lleva a esa ley. O sabiendo esa ley, yo puedo entender qué es lo que pasa en esto.
Y eso es lo que tengo que saber antes de adaptar un lente de contacto. Tengo que saber interpretar todos estos datos para saber qué es lo que voy a lograr. Entonces, si el paciente tiene un astigmatismo lenticular mucho más alto de 1,50 o un astigmatismo contra la regla mucho más alto de 1 o de 1,50, generalmente con el lente de contacto no alcanzo a corregirlo todo. Entonces tengo que hacer un equivalente esférico que ya les voy a enseñar cómo se hace después de que se haga la prueba. Ahorita quedémonos con las leyes de Howard. Muy bien. Entonces pasamos a la segunda ley de Howard. La segunda ley nos dice que en el astigmatismo con una contra, o sea, ya no es a 0 grados, sino que el astigmatismo corneal es a 90 grados. Es contra. El astigmatismo total es igual al astigmatismo corneal, pero ya no disminuido, sino aumentado. ¿Por qué? Porque como está a 90 grados, entonces suma. Suma, no, pues aumenta el astigmatismo total. O sea, tenemos una córnea, esta misma córnea, pero por 90. Sí, por 90 grados. Entonces ya el astigmatismo no va, el mismo astigmatismo de 1,50, pero ya el astigmatismo total ya no va a ser disminuir, sino va a ser aumentar, o sea, va a tener más negativo. Sí, o sea, Ay, macana. entonces va a ser menos 2 o menos 2,25. ¿Sí? Para efectos de que vamos a tomar el 0,75 como básico, entonces sería 2,25. ¿Sí ven? Si el corneal es con la regla, Quita. entonces quitamos el astigmatismo lenticular. Si el corneal es contra la regla, entonces aumentamos el astigmatismo Es lenticular. porque los dos estarían, o sea, a 90. Correcto, los dos están a 90, entonces este de 90 suma con este de 90. Cuando están así, este contrarresta a este, entonces queda menor. La primera ley nos habla del astigmatismo con la regla. Y la segunda nos habla del astigmatismo contra la regla. Correcto. Entonces, claro, la primera ley de Howard. Aquí sí me entendí, pero allá sí me Allá también, Lo que pasa es que aquí cambiamos el esquema. Vamos a ver las tres leyes y vamos a hacer varios ejemplos de estos. Es que yo le pregunto luego. No sé. ¿Sí? Ok. Entonces, la primera habla que cuando el astigmatismo sea con, entonces siempre tratándose de astigmatismos menores de 2 dioptrías. Cuando sea con, el astigmatismo final va a ser más pequeño que el astigmatismo corneal. Cuando sea contra, el astigmatismo final va a ser más grande que el astigmatismo corneal. Eso dice la segunda ley. Y la tercera ley nos dice que cuando la córnea es esférica, entonces el astigmatismo va a ser más o menos de 0,75 contra, porque no tiene el contrarreste, entonces va a ser contra la regla. Entonces el ojo presenta un astigmatismo inverso o contra inferior o igual a 0,75 dioptrías, asumiendo que el astigmatismo lenticular sea de 0,75. Ahora, todo esto lo tenemos que comprobar en la práctica. Teóricamente, yo le coloco a un paciente un lente basándome en esto y le escojo un lente de prueba. Paso yo a hacer la refracción a ver cómo quedó ese astigmatismo residual. Entonces, si me quedó un astigmatismo residual, tengo que corregirlo o bien mediante un equivalente esférico o bien mediante un lente tórico. O sea, tengo que sacar ese astigmatismo de alguna parte, ¿sí? Para que siempre el paciente sea corregido. Okay. Entonces, si tenemos un paciente con una queratometría
39 sobre 40 por 0 grados. ¿Sí? ¿Qué astigmatismo total, según las leyes de Haval, esperamos que tenga este paciente? 0.25. Pongámonos de acuerdo. Sí. Menos 0.25. Ok, menos 0.25. Más 0.25. Ok, vamos a anotar los valores. Una respuesta dice más 0.75, Estamos haciendo con la misma. o sea, o 0.75 por 90 grados. ¿Sí? O el equivalente a lo que es el más 0.75. Este es el reticular. Ajá. No, eso es una respuesta que me da. Otra, todavía no estoy diciendo si esto está bien o está mal. No sé, no he hecho yo no he hecho el análisis. Otros dicen que es 0 grados. 0.25 por 0 grados. Ok. Entonces, siguiendo la ley de Hagar, que nos dice que si el astigmatismo corneal es igual o inferior a 2 dioptrías, se va a disminuir. Entonces, si el astigmatismo total me da de más 0,7, perdón, No, es un. menos 0,75, ese es este, o sea, Menos 0.25 da el astigmatismo. menos 0,75 el astigmatismo total. Una respuesta es menos 0,75, otra respuesta es menos 0,75. La de abajo. La de abajo. Ok, entonces vamos a partamos primero de qué, de qué valor tiene el astigmatismo corneal. 1. El Menos astigmatismo 1. corneal es de Menos uno. 39 menos 40 Menos es de uno. menos 1. Y Según la ley de con la Haval, regla. nos dice que el astigmatismo se disminuye. Entonces, tiene que ser menor de 1 o estar de 1 más cerquita hacia el 0. Ajá. Muy bien. Entonces, si yo tengo menos 1 y lo disminuyo, según dice Haval, en 0,75, el astigmatismo total va a ser de 0,25. Así es. Correcto. ¿Sí? Sí. Cabal. La primera. Correcto, siguiendo la ley de Haval. No, es que solo se puede aplicar la primera, no se puede aplicar ninguna otra. Sí, o sea, ese está hecho para la primera. No, porque ¿qué nos dice si es la primera o es la segunda? Pero ¿qué nos dice si es la primera o es la segunda? Nos Ahí está. dice- En 0. dice el eje. Si fuera 90, ahí fuera diferente. El eje nos dice que es con, entonces tenemos que aplicar inmediatamente la primera, porque la primera es la que nos dice que si el astigmatismo corneal es con, entonces tiene que ser la primera. ¿Sí? Entonces tenemos que disminuir. Entonces nos da, tenemos menos 1, el corneal, el total va a ser de 0,25. Porque si damos 0,75 solo disminuimos 0,25, pero Haval nos dice que hay que disminuirlo en 0,75. O sea, se puede dar en la práctica esto, sí, se puede dar porque eso no es Es que inflexible. yo pensé que lo íbamos a hacer como lo habíamos hecho allá. Pero Íbamos según a Haval- disminuir el más 0.75 y le vamos a poner menos 1 con más 0.75 igual a 0.25 a 0 grados. Sí, correcto, y eso es lo que dice aquí. No son. Por ¿Así? eso De un Sí, solo. así como usted lo acaba de hacer, es la respuesta correcta. La que Ella lo dice que no fue el lenticular. el lenticular, por eso yo le... Ella dijo más Sí, no, el lenticular sí es 0,75, correcto. El lenticular es de 0,75 para que nos dé un total de 0,25. Ah, perfecto. Era el término el que estaba mal empleado. Ok, pero el análisis está bien, ya quedó claro. ¿Sí? ¿Sí te quedó claro ya? ¿De dónde sabes? Ok. Así sería. Ahora, vamos a tener otra queratometría. Ya. Sí, es que para al repasarlo le entiendo dónde salió. Vamos a cambiar. Tenemos una Dígame queratometría cómo 48 para qué limpito. sobre 50 por 80 grados. Entonces, según las leyes de Haval, ¿cuál debe ser el astigmatismo resultante de este paciente? El total, no el lenticular. El as-
Sería con, sería Esta contra es la segunda ley contra la regla. Espera, no, Entonces aquí está, aquí está. Menos 275. sería más 275. Menos 275. Dos, A 80 grados. a 80, a 80 grados. Correcto. Menos 275 porque aumenta. Sí, porque es Sí, asumiendo pues que el astigmatismo lenticular también va a estar exactamente 80 grados. Generalmente no está exactamente 80 grados el lenticular. Por eso cuando ustedes toman con el autorrefractómetro, van a observar que la refracción total del paciente da por un eje y que la queratometría da por otro eje. Nunca coinciden los dos ejes, porque difícilmente va a coincidir exactamente el eje del lenticular con el eje corneal. Siempre hay un ligero desplazamiento en los ejes. Pero pues Haval en esa época no tenía autorrefractómetro para poder determinar, ni tenía cómo medir el astigmatismo lenticular. Entonces por eso lo asumimos así. Entonces la respuesta es Menos 275. menos 275 sería el astigmatismo de ese paciente. Correcto, ¿de dónde sale? De un astigmatismo de 2 y la segunda ley me dice que si el astigmatismo corneal es contra, si el astigmatismo corneal contra el astigmatismo total, contra con valores inferiores o iguales a 2 dioptrías, el astigmatismo total va a ser igual al corneal aumentado 0,75. Tenemos un corneal de 2 de menos 2 aumentado 0,75 me va a dar un corneal de menos 2,75. Sí, entonces, ¿Cuál sería el lenticular ahí? ya aquí en este caso el lenticular sería de, tenemos menos 2 y menos 2,75 Menos sería 0,75. menos 0,75 por 80 grados. Sería el lenticular. Pero ahí no cambia entonces, el 80 siempre va a No, el 80 siempre se mantiene. Porque estamos diciendo que están en el mismo eje. Correcto. Porque el lenticular es contra la regla y aquí tenemos contra la regla. El corneal es contra la regla, entonces el lenticular me ayuda a hacer más grande el astigmatismo lenticular y el astigmatismo corneal. Entonces esto me diría. Sí, Entonces, ¿está claro? ¿Está claro? Sí, es sí, verdad. o sea, siempre Seguro. vamos a sumar o le vamos a restar. Siempre le vamos a quitar o le vamos a 0,75. Si es con la regla, le sumamos. Si es contra la regla, le quitamos. Muy bien. Perdón, el resultado lenticular Si es con la regla, le quitamos. Si es con la regla, le quitamos. Si es contra la regla, le aumentamos. Ok. para Ahora. para Si es contra qué ángulo. No, dependiendo. Recuerde que si es mayor el lenticular, Es la diferencia entre los dos astigmatismos. va a quedar positivo. Eso con valores 75, ahí tiene un cuando sea de menos de 2, cuando sea de 2 o menores de 2 O sea, si el dioptrías. corneal es de 50. Si son valores mayores de 2 dioptrías, ya no se aplica la ley de Haval, ya aplicamos nosotros la ley de lógica común. O sea, donde entonces le quitamos ese astigmatismo lenticular que siempre va a ser contra la regla al astigmatismo lenticular que va a ser con la regla. Pero no quedamos amarrados a 0,50 o 0,75 dioptrías. Sino puede ser más porque ya no es típico. Sí, ya no son casos típicos. Haval se basó en los casos típicos, normales. Ok. Y la tercera nos dice que cuando la córnea es esférica, cuando los dos meridianos principales tienen exactamente el mismo radio de curvatura. Entonces, el astigmatismo corneal es igual a 0. Entonces, siempre nos va a dar un astigmatismo contra la regla de 0,75, que es el astigmatismo lenticular.
tenemos 42.50 sobre 42.50 por 15 grados. Eso nos dio la keratometría. 42.50 sobre 42.50 por 15 grados. ¿Qué astigmatismo total va a tener este paciente? Según la ley de Howard. No es que ya veamos eso y de una vez le estamos recetando al paciente un 0,75 por 90 grados. Sería positivo. Menos 0,75. 0,75. Correcto. Sería Menos 0,75. 0,75. Correcto. Por 15 grados. No, No. porque el astigmatismo es contra la regla. ¿Sí? Aquí yo puedo poner entre 0 y 180 los grados que yo quiera, que no me va a alterar absolutamente nada, porque es una córnea esférica. ¿Sí? Entonces cualquier meridiano puede ser principal. Ahora quedaría el total menos 0,75. Menos 0,75 presumiblemente contra la regla. Quedó 15 grados. Serían Fueron tantos. 105. Sí, o sea, un menos 0,75 contra la regla. No sé si va a ser de 90. La regla si el 15 está en El horizontal. astigmatismo lenticular siempre es contra la regla. Es como Y ahí lo está diciendo en la ley. Sí, exacto. O sea, es que la ley, nos tenemos que basar en la ley. Correcto. Es un astigmatismo inverso. Inverso que Es contra. la regla. Entonces, ¿por qué no le pongo grados? Porque puede ser 80, puede ser 90, puede ser 105. Pero dice lea. Siempre va a ser contra la regla. El astigmatismo lenticular siempre es con el positivo. Es que no, lo asumimos como positivo cuando el astigmatismo corneal es con la regla. ¿Sí? Entonces lo asumimos como positivo para disminuir el astigmatismo corneal. No es que sea positivo, que sea negativo. Lo asumimos como negativo cuando el astigmatismo corneal es contra la regla, porque nos va a aumentar no es que sea positivo o negativo. Y cuando es esférico, lo asumimos como negativo porque va a prevalecer el astigmatismo lenticular sobre lo que pudiera tener la córnea. En otras palabras, el signo que le colocamos no es porque lo lleve, sino lo que nos indica No, si es para aumentamos o disminuimos. aumentar o disminuir, correcto. ¿Sí? Ahora, siempre en la RX total vamos a expresarla en cilindro negativo. Entonces va a ser, si es por 90 el lenticular, va a tener un signo negativo. Sí, siempre va a ser menos X cantidad de astigmatismo por 90. Ahora, siguiendo el raciocinio de las leyes de Howard, pero no lo tiene expresado Howard, ¿qué pasa si tenemos esta keratometría? 42.50 sobre 42.75 por 0 grados. De todo lo que hemos visto, ¿De dónde? ¿qué conclusión sacan ustedes? ¿Qué análisis harían? ¿Cuál? Si tenemos esta keratometría, 42.50 sobre 42.75 por 0 grados. Entonces, ¿cuál sería el astigmatismo total? Sería más. Pero si es menos de inferiores con valor inferior a 2 dioptrías, entonces sería la primera ley. Sería 20 menos 0,25. Para mí lo dejaríamos igual, porque según la ley si es menor de 2 o Sería menos 1. No. Sería menor, o sea, nos daría Menos 1. que siguiendo la misma ley, nos daría un astigmatismo residual de 0,50, pero orientado al lenticular, porque el lenticular es más grande que el corneal. Ajá, Entonces nos daría menos 0,50, ahí sí sería por 90 grados. Pero ¿por qué? Ahí me dio menos 1.
Porque es lenticular. Pero porque, si es Porque el lenticular, el astigmatismo lenticular, según la ley como lo sabemos, es de 0,75 por 90 grados. bueno. O de 0,75 contra la regla. Y aquí tenemos un astigmatismo de 0,25 con la regla. Entonces, ese 0,25 con la regla Estamos restando. menos el 0,75 0,50. contra la regla Menos se 0,50. compensa. Entonces, siguiendo con la ley de signos, entonces tenemos un astigmatismo corneal de menos 0,25. Y un astigmatismo lenticular, como es contra, es positivo, de más 0,75. Sí, en total nos da más 0,50. Pero ¿qué me está indicando el que sea más 0,50? Que es contra la regla. Entonces, más serían 0,50 por 90 grados. Es que aquí el signo lo que me indica es si es con o contra la regla. Le puse signos para que entendieran que aumenta o disminuye el astigmatismo. ¿Sí? Entonces, aquí se sigue cumpliendo la primera ley de Howe. Sí, pero ahí te dice más 0,50 porque lo puse en total menos 0,50. Porque lo estoy expresando en función del eje. Ya. ¿Sí? Entonces siempre mis astigmatismos totales los expreso en signo negativo. Entonces me da menos 0,50 por 90 grados. Siempre se expresa en función del signo negativo. Entonces, ese más que me da aquí me indica que es contra la regla. Si aquí me diera menos, me indica que es con la regla. ¿Sí? Ya me agarra todo el cerebro. Como 90 grados. Por eso les repito, la contactología es de entender, no es difícil, pero es de entender paso a paso. No hacer ejercicio fatal. Sí, pues es de practicar, lógicamente, y de ver cuál es la lógica. ¿Sí? Si tengo un astigmatismo hasta 2 dioptrías, ¿sí? Lo más probable es que me dé un astigmatismo menor, menor con, dependiendo, menor con. Que va a disminuir. O si es una córnea esférica, me va a dar un astigmatismo contra. ¿Sí? Si tengo una córnea esférica, siempre voy a encontrar un astigmatismo contra. Aproximadamente de 0,75 según nos dice Howard, porque es el astigmatismo lenticular. Contra. Si es un astigmatismo hasta 2 dioptrías, ¿sí? Voy a encontrar un astigmatismo con, pero disminuido. Si es contra, voy a encontrar un astigmatismo contra, pero mayor que el que tiene la O sea, quedas en menos 0,50 porque al hacer la transposición, ¿verdad? Nos quedaría menos 0,50 90 grados. Como trabajamos con cilindro negativo. Por eso que nos da menos 0,50 90 grados. Que ahí sería contra las reglas 90. Sí. Contra la regla. Arriba. La keratometría. Si es por 90, entonces al ponerle aquí por 90, ¿qué nos dice? Que hacer contra la regla nos va a dar un astigmatismo mayor contra la regla. Entonces ya este astigmatismo no sería de menos 0,50, sino de 0,25 sería de menos 1. De menos 1 por 90 grados. O aquí entonces tendría que ser menos 0,75 nos daría menos 1. Este menos 1 me indica que es contra la regla. Sí, que prevalece el astigmatismo lenticular sobre el astigmatismo corneal. ¿Sí? Si fuera de arriba. Sí, el eje. Sí, porque ahí se aplica. ¿Sí? ¿Ya quedó claro? ¿Ya lo tenemos claro? Doctor, pero usted había mencionado que cuando el signo es positivo, o sea, el signo más, sería contra la regla.
Es que, O es que es que el signo que utilizamos ahí, el más quiere decir que aumentamos y el menos quiere decir que disminuimos. Sí, el valor absoluto del astigmatismo. Sí, cuando lo expresamos en signos del eje, tenemos que ver qué prevalece más, si el astigmatismo corneal o el astigmatismo lenticular. ¿Cuál es más grande? ¿El corneal o el lenticular? Si es más grande el lenticular, va a ser por el eje del lenticular. Si es más grande el corneal, va a ser por el eje del corneal. ¿Sí? Para ver el más y el menos. ¿Qué prevalece más? Está fácil, pero está. Doctor, él dijo que preguntar. la verdad que está fácil, pero está difícil. Está así, pero no. O sea, estamos entendiéndole, pero a un punto de confundirnos. ¿Sí o no? Yo le gané porque yo Pero no le escucharon y a mí sí. hicimos en la historia Exactamente lo mismo. ¿Le Es exactamente lo mismo. Pero no, lo que quiero. Solo que ahora le agregamos 0,75. O sea, cambiamos. pasamos a 0,75. Ahorita no me explica nada. Si prevalece el corneal sobre el lenticular, va a llevar el eje independiente del Pero si yo tengo un astigmatismo corneal, digamos, de 3 dioptrías y tengo un astigmatismo lenticular de 0,75 dioptrías, ¿cuál prevalece? Prevalece el corneal, es más grande. Entonces va a llevar el eje del corneal. ¿Sí? Si yo tengo un astigmatismo corneal de 0,50 y tengo un lenticular de 1 dioptría, ¿cuál prevalece? El lenticular, que es más grande. Entonces va a llevar siempre con signo negativo, pero va a llevar el eje del que prevalece, o sea, del lenticular. Esa es la ley de Ohm. Esto para que lo pueda hacer. Sí, entonces ahí quedó más claro. Si el corneal es mayor que el lenticular, va a tener el eje del corneal. Si el corneal es menor que el lenticular, va a tener el eje del lenticular. Asumiendo, según Howard, que el lenticular es de 0,75. Ya la cornea no nos interesa. Sí, o sea, ya con esa premisa, ya lo de la córnea no nos interesa que sea diferente de 2 o hasta 2 dioptrías. En cualquier condición, pues, va a prevalecer, pues si prevalece el de la córnea, va a llevar el eje del corneal. Si prevalece el lenticular, va a llevar el eje del lenticular. En una córnea esférica, ¿cuál va a prevalecer? El lenticular, porque el valor de la córnea es 0. El lenticular siempre, entonces por eso siempre va a ser a 90 grados. Sí, siempre hablemos en cilindro negativo. Siempre va a ser negativo. Sí, siempre negativo. A no ser que nos vayamos a ticket. Siempre negativo, siempre el que prevalezca. Sí, va a ser el eje que va a tener. Ahora, si tenemos un astigmatismo corneal igual en valor al astigmatismo lenticular, entonces ¿cuál va a ser el astigmatismo resultante? ¿Cómo? Si el astigmatismo corneal es igual al astigmatismo lenticular, ¿cuál va a ser el astigmatismo resultante? No va a haber astigmatismo. No, sí, porque es que menos 0,75. Puede haber dos posibilidades. Si el astigmatismo corneal es a un eje y el astigmatismo lenticular es perpendicular al eje, no va a haber astigmatismo. Pero si es el mismo, va a Si sumar. en el mismo eje se va a doblar el astigmatismo en cualquiera de los dos. Sí, cierto.
Que normalmente eso es lo que pasaría, vea, las personas que no pasan astigmatismo, o sea, que son como iguales y por eso va. O sea, No, cuando no tiene astigmatismo es que, así que el astigmatismo corneal es Ajá. particular, Ajá. pero en sentido contrario, exactamente. por eso queda esférico, porque tenemos un lenticular de 1,50, que sería lo normal, y un 1,50 por 90, y un corneal de 1,50 por 0 grados. Entonces se anula ese astigmatismo. Exacto. Quedaría o un defecto esférico o un defecto sin astigmatismo. No podemos saber si sea miopía, si sea hipermetropía. Sí, porque puede ser emétrope y no tiene ni... Puede ser emétrope o puede ser miope o puede ser hipermétrope, pero sin astigmatismo. Así que hicieron. ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? ¿Quedó claro ya? Ojitos, Entonces mandamos al señor Jao. 40 años sin nada, en 39. ¿Quién verá que eso? No padezco nada. Entonces lo importante es entender eso Lista 2020. para cuando hagamos el análisis de qué lente es el que vamos a usar. Y sepamos qué es lo que vamos a esperar con el lente de prueba. Entonces esas son las 3 leyes de Jao.